¿Qué tal, alumnos? Este video está relacionado con el último tema que les envié, que es el género lírico. Así que, como siempre, les recomiendo que tengan el material a mano y también voy a explicar la actividad que van a realizar con este tema, ¿sí? Bueno, el género lírico le dice que su nombre más común es poesía. Género lírico, poesía es la misma cosa, ¿sí? Se caracteriza por estar escrito en verso, que los versos son frases que no ocupan el total de la hoja, ¿sí? Esos son los versos. Diferente a como ustedes escriben generalmente en su carpeta, que ocupan todo el renglón salvo que hagan un punto aparte o un punto final. ¿Sí? Y en la poesía se realiza un gran trabajo en la palabra, en el sonido, en la medida y en el sentido, ¿sí? Es decir, se hace un juego de más con esos tres aspectos para lograr escribir algo poético, ¿sí? Entonces el trabajo con el sonido le dice que es muy común encontrar las rimas, que son las coincidencias de sonidos en palabras que se ubican en el verso. Cuando hablamos coincidencia de sonidos, generalmente es coincidencia de letras, porque en el español una letra tiene un solo sonido, no todas, pero casi siempre, diferente a otros idiomas, ¿sí? Entonces, las rimas se buscan en las últimas palabras de cada verso, ¿sí? Y ahí tienen rimas asonantes y rimas consonantes. Rimas asonantes cuando coinciden todos los sonidos a partir de la vocal acentuada. Y rima consonante, perdón, asonante cuando coinciden algunos sonidos a partir de la vocal acentuada. Y consonante cuando coinciden todos los sonidos a partir de la vocal acentuada. Esto es más cultura general, no vamos a hacer un trabajo de reconocimiento de rima sonante consonante, pero para que vean la diferencia. Y ahí tienen dos ejemplos para cada uno y ustedes lo que tienen que mirar justamente es, fíjense que a partir de las últimas palabras de los versos hay que ver cuántos, si coinciden todos los sonidos, todas las letras a partir de la última vocal acentuada, ¿sí? Pero donde ustedes ven que hay coincidencia de sonidos ya tienen una rima, ¿sí? Y la buscan al final, perdón, en la palabra final de cada verso. El trabajo con la medida también es más cultura general. Es un trabajo que hoy en día ya no se hace. Esto se hacía mucho en la poesía clásica, en el año 1700, 1800, donde había todos unos pasos para que los versos midan igual. No centímetros, sino está relacionado con la cantidad de sílabas. Entonces había versos heptasílabos de 7 sílabos, octosílabos de 8, tetrasílabos, no me acuerdo si era 14 o 4. Bueno, un montón de medidas que se buscaba que todos los versos de una estrofa tuvieran la misma medida. Ahí tienen un ejemplo y los pasos, pero como le digo, tampoco vamos a estar midiendo versos porque es más algo para tener como un dato. Lo que sí nos vamos a quedar, que es muy importante en la poesía, es el trabajo con el sentido. Y acá tenemos dos propiedades que tienen todas las palabras, la denotación y la connotación. La denotación es el significado directo que tiene la palabra, es decir, el que encontramos en el diccionario. Cuando ustedes van al diccionario tienen una palabra y tienen el significado directo, es decir, el significado que se le indicó a esa palabra, ¿sí? Entonces, buscan agua, dos puntos, y van a tener la definición de agua como un elemento, ¿sí? Pero la connotación, que es la otra propiedad de la palabra, es el sentido o los sentidos que puede producir una palabra según la frase en que se ubica. Esto es algo que vamos aprendiendo de chicos. Nosotros aprendemos las palabras y su significado directo, es decir, aunque todavía no sabemos leer, ya sabemos, vamos aprendiendo el significado directo que vamos a encontrar después en el diccionario. Pero también aprendemos la connotación, que una palabra, según el lugar en que se utilice, ya sea escrita o ya sea de manera oral, va a tener otro significado y nos vamos a dar cuenta, otro sentido, ¿sí? Yo le doy el ejemplo de la palabra amargo, ¿sí? Su significado directo, es decir, la denotación, se refiere a un sabor, ¿sí? Pero si ubicamos esta palabra en una frase como sos un amargo, ¿sí? Ahí sabemos que esa palabra amargo tiene otro significado. No significa que la palabra, que la persona esa tiene sabor amargo, no.
Lo que significa ahí amargo, esa persona es seria, no se divierte, es aburrida. Y ahí tengo la connotación. Y eso es algo que, si bien se trabaja mucho en la poesía, se utiliza de manera cotidiana, ¿sí? Siempre estamos haciendo jueguitos con las palabras, ¿sí? Con nuestros padres pasa mucho, cuando nos mandamos una macana y nuestros padres nos dicen, cuando te agarre te voy a matar, nosotros sabemos que ese matar no se está refiriendo a que realmente lo va a hacer, sino que voy a tener un castigo, ya sea no me va a dejar salir, me va a sacar el celular, no voy a poder juntarme con amigos, etcétera. Porque si yo interpretara matar el significado directo, me asustaría y me iría de mi casa. Pero yo sé que me lo está diciendo utilizando la propiedad de la palabra connotación, generar otro significado, no quedarse con el solo que tiene el diccionario, ¿sí? Entonces le dice y les resalta que en la poesía se trabaja mucho la connotación de las palabras para producir metáforas. Las metáforas justamente son jugar con la connotación de las palabras. Decir algo por medio de palabras que se refieren a ella de alguna manera. Es decir, no lo nombro directo. Ocupo una metáfora que es lo que se llama sentido figurado. Ahí le doy un ejemplo. Esos puntos de la noche tan solitarios y lejanos como mi perdido amor. Fíjense que ahí, ¿de qué estoy hablando? De las estrellas, ¿sí? Los puntos de la noche son las estrellas, solitarios y lejanos, porque están lejísimos, y los comparo con el amor que alguien perdió, o sea que ya está perdido, no se puede hacer más nada, ¿sí? Eso es la metáfora. Y la metáfora se ocupa mucho en la poesía, en las letras de canciones, pero las ocupo cotidianamente las metáforas, ¿sí? Uno de los mejores ejemplos son el lenguaje amoroso. Cuando yo le digo a alguien, sos el amor de mi vida, sos el aire que respiro, estoy haciendo metáforas, ¿sí? Porque justamente estoy trabajando con las palabras y no estoy mencionando directamente algo. Bueno, esto en cuanto a la teoría. La actividad, bueno, el primer punto tienen una pregunta sobre teoría, tienen que buscar ahí en el material y la van a poder responder. En el segundo punto tienen dos estrofas y lo que tienen que hacer es reconocer las rimas. Subrayen las palabras que ustedes ven que coinciden en sonido, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que flores coincide con colores, ores. Esa es la rima, ¿sí? Y después el tercer punto dice explicar el significado de las siguientes metáforas. Es decir, ahí se utilizó ahí se jugó con las palabras para generar connotación, es decir, otro significado. Cuando digo el horno no está para hoyos, menos honda que agua de pozo, olvídense del bollo del horno, olvídense del pozo, del agua. Está queriendo decir otra cosa. Entonces usted tiene que explicarme qué quiere decir en realidad. Bueno, eso por ahora, así que cualquier consulta estamos en contacto.